Entonces ahora les quería contar otro ejemplo que es más interesante para lo que vieron el viernes, hace 2 días, con Javier, que hablamos un poco de optimización multiobjetivo, que hasta ahora en la práctica yo no había dicho nada, pero este ejemplo es, digamos, es bien de multiobjetivo, digamos, eh, y además se puede entender bastante claro cómo es esto de la curva Pareto y esas cosas. Entonces les voy a contar un poquito de multiobjetivo y con el problema de optimización de portafolio de Markowitz. Entonces, el problema de optimización de portafolio de Markowitz consiste en lo siguiente, digamos, es algo bien clásico, digamos, esto es de cuando empezaron las finanzas cuantitativas, digamos, las finanzas, eh, digamos, no de invertir por tirar, sino de pensar cómo hacer las cosas de forma óptima. Bueno, esto surgió en la época de los 40, 50 con la tesis de Markowitz. Entonces, el problema es el siguiente, tenemos n activos, digamos, en los cuales podemos invertir. Pensemos acciones, un conjunto de n acciones en las que uno piensa invertir, ¿sí? Y vamos a denotar por xj, una variable xj, a la fracción de nuestro capital a invertir en el activo JS, ¿sí? Entonces, tenemos un capital a invertir, que vamos a pensar que es un 1, ¿sí? Y vamos a invertir una fracción, un porcentaje, digamos, por ejemplo, un décimo en el activo JS, ¿sí? ¿Está bien? Entonces el vector X, que va a ser de NRN, ¿sí? Es lo que se llama un portafolio, ¿sí? Y tiene que satisfacer que cada XJ es mayor o igual a 0 y que suman 1, ¿sí? O sea, yo entre todos invierto el total de mi capital a invertir y son todas positivas, o mayor o igual a 0. Esta restricción en realidad es superflua, o sea, aparece en el problema, pero se puede generalizar para incluir posiciones negativas, digamos, lo que es una posición short, si a uno le interesa el tema de finanzas, no es muy difícil generalizar esto digamos, esencialmente agregando los activos opuestos, digamos. Pero bueno, eso por si a alguien le interesa. Acá no lo vamos a considerar. Entonces, consideremos, o sea, llamamos mu sub j lo que sería el retorno esperado del activo jésimo en el periodo. O sea, nosotros vamos a invertir, digamos, y queremos optimizar nuestro retorno en un periodo de tiempo que está fijo, ¿sí? O sea, entonces, esto podemos pensar que es conocido, o sea, podemos pensar que el retorno esperado es conocido, o también, digamos, uno podría hacer algún tipo de estimación. Por ejemplo, acá les dije una estimación, digamos, bien burda, digamos. Agarro la serie histórica de varios periodos para atrás, ¿sí? Y miro cuál es el precio del activo en un periodo respecto al siguiente, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso es lo que me da el retorno, digamos, cuánto gané en un periodo al siguiente, ¿sí? Eh, sí, esto es el precio, ¿sí? Bueno, entonces uno podría estimarlo, digamos, el retorno esperado como un promedio de todos los retornos históricos que tengo en los tiempos pasados, ¿sí? 1 sobre m sobre el retorno a tiempo t, ¿sí? Esto es el RT, ¿sí? Eso es una forma, no es la única y es una forma quizás bastante trivial, pero es razonable, digamos. Si uno piensa que estas cosas se comportan de la misma forma en el tiempo, está bastante bien. Ahora, si uno cree que hay una variabilidad en el tiempo, puede pensar métodos más avanzados de serie de tiempo, etc. Como que podría tener más peso lo que pasa en el presente que lo que pasó hace mucho tiempo, ¿sí? Bueno, pero no importa, pensemos que los MU están dados, ¿sí? Esto era para motivar cómo uno podría hacer esto en la práctica. Entonces, podemos guardar todos estos datos en una matriz R de M por N,
¿sí? Que se llama la matriz de retorno de los últimos m periodos, si seguimos en esta idea, ¿sí? Y con esa matriz también podemos estimar lo que serían las covarianzas históricas, ¿sí? O sea, miramos estos m datos al pasado y a partir de esta matriz R, que calculamos la media, ¿sí? De cada una de sus columnas, la matriz sigma, que va a ser la matriz de covarianzas de los retornos, se puede calcular o estimar, digamos. O sea, en realidad yo diría, como antes, la sigma es la matriz de covarianzas teórica, digamos, que uno no sabe, bueno, tocaron el timbre. Matriz de covarianzas de los activos, digamos, entre sí. Entonces uno podría estimarlas de la misma idea tomando la covarianza de las matrices estas, ¿sí? Tomamos R menos mu traspuesta por R menos mu, lo dividimos sobre M y eso es un estimador de la covarianza, ¿sí? De los retornos. ¿Está bien? Bueno, entonces esto era una especie de motivación. Pensemos que tenemos los activos, pensemos que tenemos mu, los retornos esperados, y sigma, la matriz de covarianzas entre los activos, ¿sí? Acuérdense, la covarianza, no sé qué tan fresco tienen proba, pero digamos la covarianza me dice cómo se relacionan las variables. Si tengo covarianza positiva, lo que me dice es que si una crece, la otra también crece en promedio. Covarianza negativa me dice que si una crece, la otra en general decrece en promedio y viceversa, ¿sí? O sea, se mueven de forma, oscilan de forma opuesta, ¿sí? En general. Bueno, entonces, la idea de un portafolio óptimo, en el sentido que pensó Markowitz, en este sentido clásico, es que este portafolio, dado el mu y dado el sigma, dado el retorno esperado para el siguiente periodo y dado sigma la varianza, es que, digamos, el portafolio debe minimizar la varianza, ¿sí? O sea, para un nivel de retorno esperado, o sea, mínimo, ¿sí? Yo digo, bueno, quiero darme tal retorno, o sea, yo quiero garantizarme un retorno esperado del 5%. Entre todos los portafolios, dame el de menor varianza posible que me garantice en promedio ese retorno esperado. ¿Está bien? O sea, esa es la noción de optimalidad que pone Markowitz, ¿sí? O sea, esto es lo que dice acá. Entre todos los portafolios que tienen un nivel de retorno esperado mínimo garantizado, el de menor varianza posible, ¿sí? Entonces, el retorno de un portafolio, el retorno esperado de un portafolio, si yo ya conozco mu, es por linealidad de la esperanza, mu traspuesta por x, ¿sí? O sea, mi portafolio va a estar dado por las xy, ¿sí? Y digamos, mi retorno, o sea, si uno piensa que pensemos que esto es determinista, digamos, entonces esto es lo que gano, o sea, el retorno no hay nada esperado, entonces lo que yo gano es mu traspuesta por x. Bueno, esto acá es meter una esperanza y usar la linealidad de la esperanza. Bueno, la varianza del portafolio también, digamos, es x traspuesta por sigma por x, ¿sí? Piensen en esto usando la bilinealidad de la covarianza, ¿sí? Uno escribe las variables aleatorias como son, digamos. O sea, acuérdense que la variable aleatoria ahora de mi portafolio es una suma de variables aleatorias, pero tenemos la matriz de covarianza, ¿sí? Entonces, con la matriz de covarianza uno puede calcular la covarianza de las combinaciones lineales bien fácil, digamos, usando bilinealidad, ¿sí? Y les queda x traspuesta por sigma por x. Entonces, este es el retorno esperado, mu traspuesta por x. Esta es la varianza del portafolio, x traspuesta por sigma por x. Entonces, el problema de optimización de portafolio de Markowitz, después hay más variantes, esto es lo más clásico, es minimizar x traspuesta por sigma por x, ¿sí? O sea, minimizar la varianza del portafolio sujeto a que el retorno esperado del portafolio sea mayor o igual que un retorno mínimo, ¿sí?
y sujeto a las restricciones de que sea un portafolio, que x sea mayor o igual a 0 y que la suma de los xj sume 1, ¿sí? O sea, esto es que esté en el simplex, digamos, y esto, bueno, que me garantice el retorno mínimo. ¿Está bien? Bueno, entonces la matriz de covarianzas resulta definida positiva, salvo que los activos sean colineales, o sea, lo que tendría que pasar para que no sea definida positiva y sea solo semi-definida positiva es que tenga activos que sean una réplica uno del otro, digamos, o sea, que sumando activos entre ellos pueda replicar al otro, ¿sí? Si yo tengo un índice, si alguien sabe de finanzas algo, bueno, ahí voy a tener una replicación, entonces voy a tener una colinealidad, pero en general esto, digamos, si uno saca ese tipo de cosas que son copias de lo mismo, no habría problema, sería definida positiva y entonces tendríamos una función cuadrática, digamos, buena, digamos, convexa, definida positiva. Entonces, bueno, ahora les quería contar esto de optimización multiobjetivo. O sea, el problema así planteado es un problema de optimización de un solo objetivo, ¿sí? El objetivo es minimizar la varianza, pero en realidad yo podría pensar que tengo dos objetivos. Yo lo que quiero es, en cierto sentido, quiero minimizar la varianza y maximizar el retorno, ¿sí? ¿Por qué quiero minimizar la varianza sola? No sé. O sea, yo lo que querría es como a la vez maximizar mi retorno y minimizar la varianza. El problema es que no sé eso qué sentido tiene. O sea, minimizar dos cosas a la vez ya no es tan claro cuál es el objetivo, digamos. O sea, lo que queremos es minimizar la varianza y maximizar el retorno, ¿sí? O sea, minimizar menos mu transpuesta por x, ¿sí? O sea, un problema de minimización de dos variables. Pero, ¿qué es minimizar de forma conjunta dos variables? Ya no sé. Entonces, bueno, de esto ya hablaron con Javier un poco. Cuando tenemos dos funciones de objetivo, ¿sí? El problema es que perdemos lo que es la noción de mínimo, ¿sí? O sea, eso porque quizás la falla está en lo siguiente, es que, digamos, si tenemos dos funciones de objetivo, ya no estamos minimizando una variable en R, ¿sí? Donde en R R es totalmente ordenado, ¿sí? Es un conjunto totalmente ordenado, ¿sí? Un poset con un orden total. Entonces, tengo dos cosas, una es menor que la otra, o la otra es menor que la primera, ¿sí? En cambio, en R2, eso ya no pasa, digamos. O sea, puedo tener dos cosas que no son comparables, digamos. Que una es menor que una en una variable y es mayor que la otra en otra variable, entonces ya no tiene sentido decir esta es más grande que esta o esta es más grande que esta, no ocurre eso, ¿sí? O sea, cuando uno considera en R2 el orden que es x menor o igual que y, si solo si cada coordenada es menor que igual que la otra, eso me da un orden, ¿sí? Me da un poset, un conjunto parcialmente ordenado, pero no es totalmente ordenado. Hay puntos que, digamos, uno está como cierto sentido indiferente, digamos, porque uno es mejor en una cosa pero peor en la otra. ¿Sí? Entonces ahí no sé, no puedo decir prefiero este o prefiero el otro, va a depender de qué es lo que quiera más precisamente. Entonces, no tenemos la noción de minimal, perdón, no tenemos la noción de mínimo, pero sí tenemos lo que es algo minimal, digamos. O sea, podemos decir que algo es minimal en un conjunto si no existe uno que sea menor o igual que él en todos los aspectos. O sea, si yo tengo un conjunto en R2, digo que algo es minimal, ¿sí? El I se dice minimal, si no existe otro X en el conjunto que sea menor o igual que Y en todos los aspectos, pero además menor estricto en algunos, ¿sí? O sea, tiene que haber algún menor estricto porque si no serían iguales, ¿sí? Eso es que sea minimal, o sea, no hay nadie que lo mejore, o sea, si lo mejora en algún aspecto tiene que empeorarlo en otro, ¿sí? Eso es la minimalidad. Eso no se pierde, siempre en un poset uno tiene minimales, digamos, pero mínimos, no, digamos, no, en general un conjunto puede no tener mínimos porque
pasan este tipo de cosas raras, ¿sí? Raras, entre comillas. Entonces, esto motiva la definición de óptimo Pareto, una mosca, perdón. Entonces, decimos que un portafolio X estrella, volviendo al ejemplo de portafolios, es óptimo Pareto, ¿sí? Si no existe un portafolio X, o sea, en el X estrella es óptimo Pareto, si no existe un X que satisfaga que el retorno del portafolio X sea mayor o igual que el retorno del portafolio X estrella y la varianza del portafolio X sea menor que la varianza del portafolio X estrella con alguna de las dos desigualdades estrictas, ¿sí? O sea, varianza menor o retorno mayor estrictamente, ¿sí? En ese caso se dice que el portafolio X estrella es óptimo Pareto, ¿sí? Bueno, esta noción de óptimo Pareto surge, digamos, la introduce Wilfredo Pareto, un economista, cuando se estudiaba, digamos, en fines del siglo XIX, la teoría del equilibrio general, que todavía estaba medio a tientas, digamos, medio, no muy rigurosamente desarrollada, pero ya se sabía, digamos, lo que es el primer teorema fundamental, que es, digamos, el teorema de la mano invisible, digamos, lo que nos dice es que un equilibrio de mercado es óptimo Pareto, y eso lo que quiere decir es que no hay una forma de mejorar esa asignación económica, digamos, que la de mercado, si no empeoramos a alguien, ¿sí? O sea, uno si quiere mejorar, o sea, uno no puede mejorar el bienestar de todos a la vez porque la asignación esa es óptimo Pareto. Si queremos otra asignación, mejorar a alguien, vamos a tener que empeorar a otros, ¿sí? Bueno, de ahí surge este nombre, digamos, y esta noción.